Vamos a pasar ahora al punto siguiente, que son los instrumentos de medición o instrumentos de recolección de datos. En cuanto a los instrumentos de recolección de datos, en ciencias sociales tenemos varios, pero básicamente en nuestras investigaciones tomamos tres. Los podemos tomar a los tres en conjunto, podemos tomar uno de ellos, podemos tomar dos de ellos, de acuerdo al tipo de diseño de nuestra investigación. Lo primero que vamos a hacer para resolver este punto es igual que el anterior, colocar la definición conceptual de cada uno de los instrumentos de recolección de datos. O sea, vamos a decir qué es una observación, cómo puede desarrollarse, qué tipos de datos vamos a obtener de ellas, luego qué es una encuesta y por último qué es una entrevista. También vamos a ver dentro de los instrumentos de recolección de datos a lo que llamamos análisis documental. Así que vamos a dejar entonces como primera parte de este punto los conceptos de cada uno de los instrumentos que ahora les voy a explicar. Someramente, ¿bien? ¿Qué es una observación? O sea, la observación es la manera de medir, ¿no es cierto?, más antigua dentro de las ciencias sociales y que heredamos de las ciencias naturales. Acuérdense que en las ciencias naturales, ¿cuáles son los instrumentos que se utilizan? La observación y la experimentación. Entonces, la observación es aquel instrumento donde el investigador utiliza sus sentidos, ¿bien?, para retratar lo que sucede en una realidad determinada, ¿bien? Utiliza la vista, el oído, el habla, ¿bien? Entonces, la observación en este caso, o sea, van a encontrar varias definiciones, pero por la característica que tiene la investigación que ustedes están haciendo, la observación que utilizamos es la observación directa. ¿Qué quiere decir la observación directa? Donde el investigador no influye en la realidad de los sujetos que está observando. ¿Bien? Porque esa observación se llama participante y es una herramienta de recolección de datos de la etnografía, que ustedes han visto, etnografía también como materia de investigación un poquito anterior al trabajo final, al taller 4, perdón. Bien, entonces, la observación, si bien es cierto, puede ser observación simple, directa u observación participante, nosotros vamos a utilizar aquí la observación simple o directa, que es cuando el investigador se mantiene como observador ajeno a la realidad que está retratando en un informe, ¿bien?, de observación. Para presentar los instrumentos que, como vean en la guía, van a estar en el anexo, los instrumentos, los modelos de los instrumentos. Al hacer una observación, si bien es el instrumento más simple, también tenemos que tener una guía de observación. ¿Qué es la guía de observación? Las pautas que vamos a detallar sobre lo que vamos a observar. ¿Bien? O sea, que a pesar de ser la observación el más simple, también necesita una guía donde nosotros vamos a plasmar las partes, ¿no es cierto?, de la realidad que queremos observar. ¿Bien? Puede ser observación de una clase, puede ser observación de nuestros estudiantes en el recreo, a la entrada y salida del colegio, en alguna asignatura especial, al momento de una evaluación, o sea, momentos diferentes en el tiempo, pero que nos dan a nosotros, o sea, nos permiten observar el comportamiento de los estudiantes. Bien, esta observación, si es en general, nos va a arrojar datos cualitativos. ¿Qué quiero decir con esto? Que también la observación puede arrojar dato cuantitativo. ¿Bien? Recién les he hablado como ejemplo que uno puede observar el comportamiento de un estudiante en distintos momentos de su vida dentro del colegio, ¿bien?, en la hora de clase, en el recreo, etc.
Ahora, si quiero observar detalladamente qué hace cada estudiante en determinada materia, por ejemplo, en la resolución de un problema matemático, ¿bien? O en una clase de lengua donde está haciendo comprensión de textos. Entonces quiere decir que tengo que observar uno por uno qué es lo que está haciendo. A esta observación uno por uno de lo que está haciendo y de la cual puedo sacar datos particulares de cada uno de ellos, se le llama observación estructurada. Y esta observación entonces me da dato cuantitativo, o sea, me da dato numérico, porque al terminar de hacer la observación voy a tener una grilla donde voy a clasificar particularmente el comportamiento de cada uno de mis estudiantes. ¿Bien? Por lo tanto, el dato que tengo se puede cuantificar y de acuerdo a lo que he medido puedo decir, bueno, 5 alumnos estaban atentos, 10 alumnos no estaban prestando atención y 5 estudiantes estaban totalmente desinteresados del tema, realizando cualquier otra actividad extra. ¿Bien? He dicho 5, 10, 5. Por lo tanto, el dato que me arroja esta observación es numérico. ¿Bien? Para que entiendan mejor esto, es como si estuviese haciendo una encuesta, pero los datos los releva el propio investigador. ¿Bien? Entonces, la observación en este caso se llama observación estructurada porque me va a dar dato numérico, que lo voy a poder tratar luego estadísticamente. Bien, esto en cuanto a la técnica de recolección de datos que se llama observación. Ahora entremos en lo que podría ser una encuesta. Bien. La encuesta es la herramienta de medición, o sea, que más conocemos. ¿Por qué? Porque es la que se utiliza cuando uno quiere ver qué es lo que sucede a nivel general, puede ser en una población, en el aula, en el colegio. ¿Bien? El censo es una encuesta. ¿Bien? Ustedes como docentes han realizado varios, ¿bien?, a lo largo de su carrera docente. Bueno, el censo tiene la característica de cuestionario o encuesta. ¿Bien? La instancia prueba piloto es aquella en donde voy a probar como investigador la aplicabilidad de mis instrumentos de recolección de datos. Bien, si he elaborado una observación, una encuesta y una entrevista, o sea, tomemos el caso de que estén todos los instrumentos van a ser utilizados, tengo que ver si las preguntas que he realizado se entienden, bien, se comprenden, si las respuestas son todas las que puedo obtener, ¿bien?, si no me ha quedado nada sin preguntar, porque una vez que aplique los instrumentos de recolección de datos, ¿bien?, y me devuelvan, ¿bien?, sea una encuesta donde me contestan, ¿no es cierto?, sin la presencia del investigador, o sea, una observación donde ya he realizado lo que quiero observar y ahora lo tengo que contar, ¿bien?, o sea, una entrevista que he elaborado teniendo al entrevistado al frente. ¿Bien? Una vez que se va el entrevistado ya no le puedo preguntar. O sea que lo que no le pregunté se perdió. Y eso no me puede suceder como investigador, porque después tengo que explicar con los datos que he recogido la problemática en estudio. ¿Bien? Por lo tanto, se utiliza esta instancia de la prueba piloto para probar los instrumentos de recolección que he elaborado antes de su aplicación, antes de realizar el trabajo de campo. Bien, ¿con quién los voy a probar? Y los puedo probar con un compañero docente, los puedo probar, o sea, si le tengo que hacer a los estudiantes, le puedo probar con mi hijo, con mi sobrino. ¿Bien? Lo que necesito saber es si se entienden las preguntas y si las respuestas son esas,
o si he perdido en el camino alguna respuesta, pero que la otra parte, bien, me hace advertir que puede haber otra alternativa de respuesta que no he considerado en esa primera elaboración. ¿Bien? Lo mismo para la entrevista. ¿Bien? Si la entrevista va a ser a docentes y directivos, bueno, puedo entrevistar a una docente amiga, ¿bien?, que me haga el favor de contestarme las preguntas a ver si las entiende. ¿Qué quiere decir esto si las entiende? Es lo mismo que cuando ustedes rinden un integrador. ¿Bien? Cuando rinden un integrador, la consigna del integrador tiene que estar lo suficientemente clara para que no quede librada a la interpretación de ustedes. ¿Por qué? ¿Qué sucede si ustedes interpretan la pregunta? Posiblemente la respuesta que brinden no es la que el profesor está esperando. Y después, en vez de promocionar, regularizan la materia, ¿verdad? Cuando el profesor no recibe la respuesta que quiere. ¿Bien? Pero en ese caso la culpa no es de ustedes. La culpa es del profesor, que no ha elaborado la consigna en forma clara para conseguir de ustedes la información que necesita. ¿Bien? Lo mismo sucede con la entrevista. Si uno no es claro en la pregunta, esta puede prestarse a interpretación del entrevistado y la información que les devuelve puede ser la que ustedes no esperan. ¿Bien? Por lo tanto, después no van a contar con esa información para poder explicar lo que pasa con los objetivos de su investigación, que en definitiva son los que les van a ayudar a aclarar la problemática en estudio. ¿Bien? Entonces, en esta instancia se prueban los instrumentos. ¿Bien? Una prueba, o sea, pruebo la encuesta con un sujeto, la entrevista con un sujeto, la observación con un sujeto. ¿Bien? Si está bien estructurada, ¿bien?, no voy a tener necesidad de hacerles cambios, pero puede suceder que tenga necesidad de hacerles cambios, entonces es la oportunidad para hacerle los cambios ahora antes que las vaya a aplicar. ¿Bien? Entonces, en este punto, primero voy a contar la experiencia de la prueba de los instrumentos. O sea, que se las ha probado a un sujeto, ¿no es cierto?, a un docente, a un estudiante, y se obtuvo tal resultado. ¿Bien? No hubo que hacerle cambios. O sea, se confirmó su aplicabilidad, las preguntas se entendían, por lo tanto no hubo que hacer cambios al protocolo que diseñamos antes de hacer la prueba. O puede suceder lo contrario, que hayan tenido que cambiar alguna de las preguntas. ¿Bien? Ese es el relato que van a contar como investigadores en este ítem, prueba piloto. A continuación, antes de pasar al otro punto, van a dejar en claro cuáles son los instrumentos que van a aplicar y a quiénes. ¿Por qué? Porque es el punto anterior a la presentación de datos. Entonces, el que lee su investigación tiene que saber con qué se va a encontrar en la presentación de datos. ¿Bien? Si han hecho observación a estudiantes, uno va a saber que tiene que encontrarse con el relato de la observación que ustedes le han hecho a los estudiantes. Si han aplicado encuestas a los padres, uno va a saber que tiene que encontrar, si los padres eran 15, bueno, 15, ¿cierto?, va a ser el total de respuestas para cada una de las preguntas. ¿Bien? Si han aplicado entrevistas a docentes, pues indicarán, se entrevistarán a 8 docentes. Entonces, uno que lee la presentación de datos posterior va a saber que tiene que encontrar 8 entrevistas. ¿Bien? Entonces, en la prueba piloto, primero relatan la prueba, cómo ha sucedido, y luego indican qué instrumento van a aplicar y a quiénes. Bien. Y con esto redondearíamos el punto prueba piloto. Bien. Una vez hecho esto, ustedes han aplicado los instrumentos que han elegido para aplicar. Entonces ahora llegó el momento de empezar a procesar, analizar e interpretar la información que han obtenido de estos instrumentos de recolección de datos. Bien.
Y aquí se dividen en presentación de datos cuantitativos, que son los datos numéricos, y presentación de datos cualitativos. Bien, ¿cómo van a hacer la presentación de datos cuantitativos? Tienen ejemplos, vuelvo a repetirles, tienen ejemplos en la plataforma de matrices cuantitativas y de matrices cualitativas. Si necesitan algún otro ejemplo, me piden, bien, para que les cuelgue. Lo que voy a intentar explicarles ahora es básicamente cómo se construyen estas matrices, perdón.